Shalom para todos, querido Javerín. Parashá Kedoshim. La Parashá Kedoshim significa santo. Y esta parashá la tenemos en el libro de Vaikra, capítulo 19. Vaikra, capítulo 19, versículo 1 al versículo 20-27. Bien cortica, pero tiene hartos temas. Tiene 24. El primero que vemos es la parte de sean santos, Vaikra 19, 1 al 2, respecto a la madre y al padre, el respeto a la madre y al padre, Vaikra 19, 3, prohibición de idolatría, Vaikra 19, 4, momento para ingerir la ofrenda Shlamim. También tenemos sobre Peá, Leket, Pledot y Pere. Esto eso son las partes que se dejaban de las siembras destinadas para obra social. La prohibición de robar. Fíjense que normalmente la gente opina o piensa que en los 10 mandamientos está la prohibición de robar, no está en los 10 mandamientos. La prohibición de robar específicamente está en Levítico 19, versículo 11. Y la prohibición de dar falso testimonio y de mentir. Prohibición de jurar en falso. Vaikra 19, 12. Prohibición de retener el salario del jordanero. Vaikra 19, 13. Es decir, de que si tiene la platica, no la caliente, pague en el momento que es. Hay gente que acostumbra hacerse el bobo y esperar a que pase el fin de semana para pagar, y no debe ser así. Si usted tiene el dinero para pagar ya, al jornalero estamos hablando, a la persona que necesita eso para poder comer. Prohibición de maldecir al sordo y poner obstáculo ante el ciego. Como el sordo no me oye, entonces lo maldigo. O le pongo obstáculos al que no sabe. Generalmente esto se hace cuando la persona es cruel. Eso tiene también que ver, por ejemplo, con la educación a los hijos. Uno no debe llevar a un hijo al punto que le falte el respeto. Esto está incluido dentro de esta parte. Prohibición de pervertir la justicia. 19:15. Prohibición de ser indiferentes ante el prójimo en peligro. Si usted ve que el prójimo está en peligro, peligro no es todas las veces que se vaya a estrellar, que se vaya a caer en un abismo. Peligro es que otro lo vaya a robar, y aquel que se haga el que no es con él, ahí tiene ya su cuenta por ser cobrada. Prohibición de venganza y de rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no puedes vengarte y no puedes tener rencor sobre otras personas. La persona simplemente un látigo en manos del Eterno. La persona que me hace a mí ese desplante, daño, lo que sea. 13. Kilaim, mezclas prohibidas. Está prohibido mezclar de animales de diferentes especies. Está prohibido mezclar lana con lino. Está prohibido, bueno, ciertas mezclas que están prohibidas, 19. Entre ello, está prohibido lana con lino, al parecer, porque en el templo era la mezcla que se hacía para las vestimentas de los sacerdotes, y todo lo que es para el templo es exclusivo para el templo, así como el incienso, así como el aceite. Todo lo que es del templo es exclusivo para el templo. Uno no puede ponerse a hacer panes, por ejemplo, con la forma de los panes que estaban en el lugar santo. Acerca de una sirvienta predeterminada para otro hombre y su Vaikra 19, 23, 25, la prohibición de ingerir sangre, prohibición de la adivinación, Vaikra 19, 26, sobre el corte de cabello, Vaikra 19, 27, está prohibido cortar como un monje el cabello. ¿Por qué es esa prohibición? La mayoría de estas cosas son para diferenciarnos del pagano, y entonces muchos dirán, hoy en día no hay paganos que ya se corten el pelo así, entonces por lo tanto no lo podemos cortar. Eso entonces estaríamos diciendo que ya no son 613 mandamientos, sino 612, porque ese ya no aplica. No, es así. Todos los mandamientos, la Torá es vigente mientras haya día y noche, mientras haya sol, mientras haya luna, mientras vivamos aquí en la tierra, la Torá es vigente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo es la aplicación de ese mandamiento, no solamente en el momento histórico físico del momento, sino además en nuestra vida? Sobre marcas del cuerpo y tatuajes, lo mismo, es que en los pueblos paganos tatuaban, y los sacerdotes de los pueblos paganos se tatuaban, etcétera. Entonces, como ya hoy en día no hay
eso en los pueblos, ya esos pueblos desaparecieron, entonces ya ese mandamiento tampoco va, entonces ya no son 613 sino 611, no podemos hacer eso. Del mandamiento de no tatuarse, yo conocí a alguien que estaba lleno de tatuajes por todos lados y decía que no, que la Torá, eso era, no se refería a eso. Cada uno habla según le parece, pero el mandamiento de no tatuarse tiene implicaciones incluso más profundas. Nosotros todos somos, nuestra piel, la piel de un hijo de Dios es un sefer, pues como un rollo de Torah. Fíjense que el tema de la piel está conectado directamente. Una Torah tiene que ser en piel. Un clav, que es el rollo que lleva una mezuzá, no puede hacerse en papel normal, tiene que ser en piel. Eso tiene un nivel de santidad que se nos escapa a la explicación de esta parashá, pero ténganlo presente. Prohibición de recurrir a los medios y oráculos. Perdón, con respecto al tema pasado, el 18, entonces, la mujer puede poner aretes, sí se puede poner aretes. Estamos hablando en el contexto de tatuajes para otros efectos. Prohibición de recurrir a los medios y oráculos. Sobre el respeto y la honra a los mayores. Acuérdense de 19:30, donde se nos habla acerca de respetar al prosélito y honrar al anciano. Si esto está más adelante. Sí, prohibición de mofarse del prosélito, es decir, de humillarlo. Como usted, eso es una prohibición para el judío. Usted no puede, como judío, el judío no puede maltratar al que es converso. Tiene que respetarlo. Y por eso el mandamiento que sigue en el versículo siguiente a este, honra al anciano. ¿Por qué? Porque el anciano es débil físicamente y el prosélito tiene debilidad porque está en el país del judío o en el medio del judío donde depende de la autoridad del judío. Prohibición de alterar medidas de longitud, volumen y peso. Se cae por su peso, saber eso. Prohibición sobre el servicio a Molech, el culto de idolatría. Castigo de penas por idolatría, por maldecir a los padres, por relaciones sexuales prohibidas, por relaciones con animales. Está totalmente prohibido. El punto que vamos a ver hoy tiene que ver con el tema de la santidad. Pregunta, este es sin duda un mandamiento muy inspirador, pero ¿cuál? El que vamos a entrar a mirar. El mandamiento de ser santo. ¿Pero qué significa ser santo? ¿Tiene algún contenido independiente o es solo una instrucción general de observar los otros mandamientos? ¿Es una declaración de propósito general de la observancia más que el mandato de hacer algo específico? Supongamos que una mañana me levanto con un enorme deseo de alcanzar la santidad. ¿Qué debería hacer en ese caso? Le Baikra 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Kadosh, santos, Kedoshim, como lo tenemos aquí, viene de Kadosh, santos habréis de ser, ya que santo soy yo para Adonai vuestro Dios. De una vez entramos, aclarando que esto no es ni una insinuación ni un consejo, sino que es una orden. Tienes que ser santo. El tema es que dentro de los 613 mandamientos, o sea, no se ve explícito como otros mandamientos. Esta orden encierra todo un proceso y un comportamiento de parte del hombre. Haciendo un análisis de esta parashá, tenemos que ver que la parashá pasada, Harei Mot, terminó haciendo como una prohibición de relación, o sea, una prohibición con respecto a algún tipo de relaciones sexuales que son, pues obviamente, mal vistas, son prohibidas en la Torá. Luego viene la parashá Kedoshim, donde se nos habla de la santidad de una vez, y al final de la parashá Kedoshim se nos vuelve a hablar de las relaciones sexuales prohibidas. Lo cual nos quiere decir que para hallar la santidad tenemos que observar rigurosamente estos mandamientos que se están dando al final de Harimot y al final de Kedoshim. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hashem habló a Moshe para decir, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dirás, santos serán porque santo soy yo, Hashem su Elohim. Característica acá es un mandamiento. ¿Qué otra característica tenemos en el versículo? Que nos está hablando, habla a la asamblea de los hijos de Israel. Aquí hay una característica y es que muchos de los mandamientos fueron dados a Moshe. Moshe le dio la instrucción a Aarón y a los ancianos y luego ellos así hasta llegar a todo el pueblo. Pero esto es con toda la comunidad reunida. Dices, tiene que ser santo. Este es sin duda un mandamiento muy inspirador, pero ¿qué significa? ¿Tiene algún contenido independiente? Vamos a ver. Nachmanides, uno de los sabios del medioevo,
considera que el mandamiento tiene un aspecto dual, es una declaración de propósito, pero tiene un contenido independiente. Justo antes de este mandamiento, la Torá tiene una lista de relaciones sexuales prohibidas, como lo acabé de decir, y justo después de esto viene otra lista de relaciones prohibidas a nivel sexual. Entonces, para poder conectarnos con Dios, tenemos que tratar de obtener santidad. ¿Por medio de qué? Uno puede ser completamente observante de los mandamientos de la Torá sin ser necesariamente muy diferente al resto del mundo respecto a la búsqueda de la materialidad. Usted puede guardar los mandamientos de la Torá siendo un materialista. Usted puede llevar una vida dedicada al consumo. Puede ir a los mejores restaurantes que sean estrictamente kasher. Usted puede vestir a su familia con la última moda, utilizar zapatos Ferragamo, la ropa de Christian Dior, etcétera. Vivir enfocado en eso, guardando los mandamientos. Usted puede entonces estar al día con la última moda y puede incluso hacerlo sin transgredir las leyes del recato. Por ejemplo, podemos aspirar a vivir en mansiones, a manejar autos lujosos y pasar nuestras vacaciones en románticos lugares lejanos sin transgredir en absoluto ninguna de las restricciones de la Torá, pero eso puede ser un engaño. En resumen, la observancia no excluye la posibilidad de llevar una vida materialista. Puede decir que guarda cosas de la Torá, pero sigue siendo un materialista. Y eso no es lo que se nos pide a nosotros. Nosotros nos pide que nos desprendamos del materialismo. Pero desprenderse del materialismo tampoco quiere irse al otro lado, volverse a un asceta, volverse una persona que se realmente de todo teniendo la posibilidad de hacerlo. Es decir, el equilibrio es lo que se está buscando. Ya entre nosotros, no muy allá, pero tampoco muy al otro lado. Para la persona estrictamente observante que lleva el mismo estilo de vida con pequeñas variaciones, puede concluir fácilmente que debido a que observa al pie de la letra los mandamientos de la Torá, ella está sumergida en la espiritualidad, pero verdad, como les dije, está sumergida en el material. Para evitar esta actitud, la Torá nos alienta a ser santos. Y hay que ver entonces que hay una diferencia entre santidad y materialismo. La santidad es separarse de la pasión por el materialismo, es alejarse de este mundo físico, material, y acercarse a Dios. El foco de la observancia de los mandamientos no es cumplir técnicamente los mandamientos como vimos, sino es conectarse con Dios. ¿Para qué se nos manda a ser santos? Para tener una conexión adecuada con el Eterno. Y obviamente esa conexión es interferida si la persona está apegada al materialismo. Por lo tanto, de acuerdo con la opinión de Nachmanides, que también es la misma opinión de Rashi al respecto, el mandamiento de la santidad está conectado primordialmente con el final de la Parashá Harimot, donde se enumeran las relaciones sexuales prohibidas, y con el final de Kedoshim, donde también se enumeran este mismo tipo de relaciones. Maimónides, en el Shmone Prakim, su obra traductoria al Abot, parece tener una opinión diferente. Vamos a ver, Maimónides nos presenta a dos individuos, uno que se mantiene, que se ve naturalmente inclinado para hacer a buenos actos y los cumple, y otro que es capaz de hacer buenos actos, pero tiene unas luchas terribles a nivel interno con su naturaleza innata malvada. ¿Cuál de los dos es mejor? Sobre esto hay dos perspectivas sobre la inclinación al mal. Maimónides presenta la opinión de los filósofos respecto de que tener un deseo por el mal es un defecto espiritual. Maimónides encuentra apoyo a esta perspectiva en el libro de Mishle, de Proverbios, ahí lo tenemos en pantalla, donde el rey Salomón escribe: el alma del malvado desea el mal. Proceder con justicia es una alegría para el justo. Mishle 21:10. Al mismo tiempo, Maimónides encuentra en la tradición oral apoyo a la perspectiva contraria. ¿Qué es lo que nos dice la perspectiva, la Torá oral al respecto? Quien es más grande, espiritualmente hablando, que su compañero, tiene una mayor inclinación al mal, y la recompensa siempre se mide de acuerdo con el esfuerzo. Es decir, entre
una persona entre más bajo ha estado y se ha levantado de esa condición para estar en un nivel espiritual alto, tiene mayor mérito porque se levantó de lo bajo. Es decir, que tuvo mucho trabajo por superar, tuvo que invertir mucho para llegar a un nivel alto, para llegar a un nivel de santidad. Usted verá que en el mundo hay personas que nacen, todo el mundo, toda la vida fueron buenos. Ese fue bueno desde chiquito. Nada, nunca le hizo, nunca, no le gustaban las peleas, no le gustaba el trago, no le gustaba meterse, siempre fue de la casa, siempre fue obediente, etcétera. Y buscó de Dios, digamos. Y existe otro que esa era la oveja negra, siempre hizo lo marcho, peleón, siempre era una persona contestona, era un fornicario, tenía miles de defectos y un día quiso cambiar su vida y empezó a andar de acuerdo a las normas de la Torá y hoy en día es una persona santa. ¿Cuál de los dos tiene más mérito? El segundo, ¿por qué? Porque es que el segundo, el primero nació con esa inclinación, el segundo no, y entonces al segundo le tocó renunciar, él ya probó de las mieles del pecado, el otro no. Entonces es más difícil levantarse de ahí, ¿sí? Tiene más mérito. A eso se refiere estos pasajes que estamos viendo en pantalla. Ahora, para Maimónides no hay ninguna entonces contradicción entre que el hombre tiene dos clases de impulsos negativos, es lo que nos advierte Maimónides. Todo hombre tiene un impulso hacia el placer físico y el materialismo por el placer mismo. Y tiene una parte, es decir, voy a mostrárselo aquí en pantalla para que nos quede más fácil. Bien, acá. Todo hombre tiene una inclinación natural en su parte corporal al placer material. Es decir, si tú le pones a un hombre plato con una comida muy rica, muy bien preparada, y al lado un plato con comida, digamos, que es industrial, que no tiene buen sabor, ¿cuál se va a comer? Se va a comer la comida más rica. ¿Eso es pecaminoso? No, no es pecaminoso. Él simplemente está obedeciendo a una ley natural que él tiene. ¿Quién lo diseñó así? Dios. Dios diseñó al cuerpo para buscar siempre para que el cuerpo busque su bienestar y placer. Eso no es malo, pero como el cuerpo no por sí solo no piensa, el cuerpo por sí solo no sabe medir, entonces el cuerpo no pone límites y entonces puede comer más de lo que necesita. El cuerpo puede tratar de disfrutar más de lo que necesita y puede atentar contra su salud, por ejemplo. Come mucho de eso rico, mucho y termina en indigestión. El cuerpo tiene unos límites, pero él no se autorregula porque él fue diseñado para cumplir con el deseo. Por otro lado, ese es un impulso material que tiene el cuerpo. Pero como el hombre no solamente es cuerpo, el hombre también tiene una parte de inteligencia, una parte cognitiva, una parte de entendimiento. Entonces, por ese otro lado, tiene un impulso corrupto que lo inclina hacia el salvajismo. En esa parte, no en el cuerpo, sino en esa parte del intelecto, en esa parte de la inteligencia, tiene entonces la capacidad de desear hacer cosas que no necesariamente le traigan placer. Por ejemplo, matar a otro. El cuerpo no desea sino satisfacer lo que necesita para comer, para vestir, etcétera. Pero la parte de su inteligencia sí puede tramar, por ejemplo, para vengarse, puede tramar para calumniar, puede de antemano preparar y tramar las cosas para robar, etcétera, ¿cierto? Esa parte debe ser corregida absolutamente. Y esa es la parte que debe corregir en lo moral. El cuerpo es amoral, el cuerpo no planea lo que se va a comer mañana. El que planea lo que se va a comer mañana es la parte del intelecto de la persona, pero el cuerpo no, el cuerpo simplemente se complace en el presente. La parte que trabaja en el pasado y en el presente es su parte del intelecto. Esta parte, por lo tanto, es la que tiene problemas en lo moral. Esta parte simplemente puede llegar a tener problemas en lo físico. Darle gusto al cuerpo que coma bien, que vista, pues,
Si puedes ponerte una chaqueta que no te haga de frío, a una que ayuda, pero sigue teniendo algo de frío, pues dale la chaqueta que mejor lo cubre y dale lo que necesita para que se desarrolle ese cuerpo. Eso no es malo, al contrario, es bueno. Y entonces, ¿cuál es la lucha aquí? La lucha aquí es simplemente tener control, ¿sí? Dominar al cuerpo para que coma lo suficiente, para que vista lo suficiente, para que descanse lo suficiente y no más allá. Esa es la lucha que debe tener el hombre en este sentido. Pero en el sentido de acá, aquí sí toca, no es lo suficiente. No puede ser que controlemos para que deseemos a la mujer ajena lo suficiente. No, aquí definitivamente hay que dominar completamente cualquier tipo de inclinación en ese sentido, al asesinato, al robo, a la calumnia, etcétera. Eso debe ser quitado de raíz. Entonces, si una persona tiene envidia, celos o cosas por el estilo, eso se mueve en el nivel de la mente de la persona. Tiene que ser trabajado en el nivel de la persona. ¿Cómo es eso además? Entonces, de acuerdo con Maimónides, para poder cumplir con la orden de ser santo, necesitamos luchar en dos frentes. Primero, en términos de la atracción hacia los placeres físicos, lado izquierdo, que estamos viendo en pantalla. La persona recta debe luchar contra formas prohibidas de comportamiento y no solo alejarse del deseo por esta clase de comportamiento. Y segundo, en términos de búsqueda de santidad, la persona recta debe dedicarse a desarraigar el deseo mismo de cometer cualquier acto corrupto, el lado derecho de lo que estamos señalando en pantalla. Un intento, entonces, de esbozar la explicación racional de esta perspectiva nos lleva a lo siguiente. Cuando la actividad prohibida es inherente de un estímulo placentero, lado del cuerpo, el deseo hacia ella no infiere en nuestra capacidad de conectarnos a Dios. Ese deseo se origina en el cuerpo y no en el alma. Y el cuerpo fue creado por Dios para tener placer a través de diversas formas de estimulación. Por supuesto, fue diseñado por Dios para que tuviera placer, pero de una manera correcta. Ahora, nuestras ideas de santidad y el enfoque de la Torá son diametralmente opuestos. Nosotros percibimos la santidad como algo similar al ascetismo. Por lo tanto, creemos que andar en santidad es privarnos de las cosas que el cuerpo nos pide. Si el cuerpo nos pide comida, entonces no como. Si el cuerpo me pide ropa, entonces me voy a poner la ropa más fea que tengo y la más vieja. Si el cuerpo me dice que tiene sed, entonces hago otro para no tomar agua el resto del día, cosas por el estilo. Creemos que eso es la búsqueda de la santidad y eso es un grave error. Al contrario, privar al cuerpo de lo que necesita es una transgresión a la Torá. La Torá no busca que tú castigues tu cuerpo y que cada que mires lo que no corresponde o desees lo que no corresponde, cojas con látigo y te pegues, porque el cuerpo no es el de la culpa, sino el de la culpa es el yo de la persona, que es el que tiene que aprender a decidir sobre cada cosa. Entonces, por ejemplo, en el libro de Par en Números se refiere al problema que presenta el tema del nazir, una persona que elige abstenerse de ciertos placeres físicos, por ejemplo, del vino. ¿Por qué? Porque el nazir hace voto porque de pronto tiene problemas con el trago. Entonces, en ciertas circunstancias, el nazir debe llevar al templo una ofrenda de pecado. ¿Cuál es el pecado que cometió? El Talmud pregunta, ¿hacia qué persona pecó el nazir? Y entonces el Talmud responde, pecó contra sí mismo, porque se negó a sí mismo el placer del vino. De eso podemos extrapolar, que si el nazir que se negó a sí mismo solo el placer de beber vino se considera un pecador, no se trata de abstenernos a menos que, como el nazir, tengamos problemas con trago. No se trata de abstenernos de nada de eso, al revés, de disfrutarlo. Pero el hombre culto y el hombre que tenga dominio sobre sus impulsos, ese hombre debe aprender a ser mesurado. Entonces, cuanto más poderosa es la fuerza vital que se restringe, es decir, la capacidad de dominar los impulsos de la persona, mayor es la santificación del nombre de Dios en la persona. Y por lo tanto, la percepción común de que la santidad diverge de la perspectiva de la Torá con respecto a que abstenerse de cosas es lo que quiere la Torá, cosa que no es cierta, es algo que la persona debe aprender a madurar y alejarse de. Yo conocí gente que ayunaba por absolutamente todo. Y esto se va al punto de orgullo espiritual, de
castigo a su cuerpo, un cuerpo que es bendito y que Dios lo dio, ¿sí? Y que pide lo que pide porque es para lo cual fue diseñado. Simplemente la labor que tenemos que hacer es tener dominio y control sobre nuestros hijos, porque el cuerpo es animal y como el animal que usted puede tener de mascota en la casa, usted le suelta todo el concentrado al perro, se lo come todo de una vez, ¿la culpa es del perro o de usted? En este caso usted es el yo y el perro es su cuerpo y ese yo que es usted tiene que aprender a dominar su cuerpo, sus deseos. Entonces, dado que tanto Dios como Israel desean una relación cercana entre lo humano y lo divino, Dios le ordenó a los judíos ser santos. Mirábamos el versículo, decíamos que este versículo está dado en un contexto público, en un contexto donde la nación está reunida y Dios, no puede conectarse con el pueblo hebreo, con Israel, cuando no está en un estado de santidad Israel. Entonces, el mandamiento se dirige a la asamblea de Israel. Cuando al final de la parashá Kedoshim se habla de las consecuencias de la falta de observancia, esto claramente tiene un aspecto público. Guardar, por lo tanto, todos mis estatutos, que están en Levítico 20:22, y todas mis ordenanzas y cumplirlos, a fin de que no os vomite la tierra a la cual os llevó para morar en ella. La tierra nos ha de echar si el pueblo en conjunto no guarda lo que Dios manda. ¿El pueblo cuál? El pueblo Israel, el pueblo de Dios. Es decir, si sube un presidente que ha de tirarse el país y a dañar medio mundo de este país, porque el pueblo de Israel que vive en este país no guarda los mandamientos de Dios como debe ser. No es los de afuera, nosotros somos los que decidimos qué presidente se ha de colocar. Si nosotros guardamos lo que Dios nos manda, porque si sube un gobierno populachero corrupto que haga y deshaga con el país, ¿qué va a pasar con nuestros hijos y de pronto con nosotros? Nos toca irnos. Ahí es donde os vomitaré. Y para que no suceda eso, ¿qué debemos hacer? Guardar Torah, pero guardarla no como al comienzo decíamos, yo la guardo, pero de una materialidad tenaz, sino la guardo, pero la guardo con el verdadero y genuino interés de crecer en mi conexión con Dios, de ser una persona proactiva en el sentido de dar a los demás, de ser una persona que me distingo porque no vivo como viven las naciones del mundo. Para ellos se nos dice que seamos santos. Es decir, que se le pide al pueblo de Israel que sea santo. ¿Y qué es ser santo? Perdón, desde esa perspectiva, es ser diferente, es ser apartado, es vivir de otra manera, no vivir como vive el mundo, en compañía de personas que no convienen y con actitudes que no convienen. Por supuesto, usted no está en santidad y no va a llegar a ninguna santidad. No hay ninguna luz que pueda despedir. Y sobre todo que vivimos en una sociedad actual que dice que lo que usted haga en privado eso es problema suyo y lo que haga en privado cada uno se le respeta, etcétera. Pero hay un problema grave y es que los mandamientos de relaciones prohibidas sexuales que están al final de Kedoshim generalmente se hacen en lo privado. Las prácticas privadas de la persona en su propia habitación no son un tema que debería interesarle a la sociedad y postula los principios actuales. Pero de acuerdo con las enseñanzas de la Torá, este punto de vista es incorrecto. Estas actividades privadas de mi vecino puede provocar como resultado que la tierra vomite a toda la nación judía o a todo el pueblo de Israel. Entonces, todos sufrirán las consecuencias de los actos inmorales de mi vecino, hijo de Dios. Bajo estas circunstancias, nadie puede decir que no me incumbe lo que el prójimo hace. ¿Bien? Ahora, ¿no es este un precio demasiado alto a pagar? ¿Acaso el interés público en la moralidad no revertiría necesariamente todo el progreso hacia las libertades civiles que la sociedad logró desde los tiempos medievales? La respuesta a esta pregunta depende de cómo veamos la seguridad pública. La razón por la que hemos relegado la moralidad a esta esfera privada es porque en nuestra percepción no podemos privar o dañar a otra persona respecto a la elección de sus prácticas morales privadas, tanto de su comportamiento sexual como de otros aspectos. Mientras esta siga siendo nuestra percepción del mundo, no es muy probable que cambie nuestra perspectiva sobre las libertades civiles. De acuerdo con la Torá, esta santidad depende tanto de lo que consideramos comportamiento privado
como de aquellas leyes dirigidas a reducir el engaño alto que todos entendemos que pertenece al no público. El precio, entonces, de mantener una sociedad sagrada versus una sociedad secular debe pagarse con algún recorte en la libertad civil. Sobre todo una sociedad donde toda la gente quiere libertad y la ley y el orden lo dejamos para lo último. ¿Cuál es el problema de nuestro país? Este país, un país donde cada uno quiere hacer lo que quiere hacer. Entonces, la gente piensa que el tema de la Torá es una democracia. La Torá no es democrática, la Torá es el gobierno de Dios. Ahí no hay votación. Entonces, cuando vaya al cielo, no va a haber votación cada 4 años a ver si siguen eligiendo a Dios como presidente de la nación del cielo, sino que son sus normas las que se deben imponer. El entendernos nosotros como parte de un pueblo y entender que lo que hagamos en privado va también a afectar a este pueblo puede cambiar nuestra perspectiva. Para la Torá, la conexión con Dios no es un asunto de conciencia privada, sino un fenómeno que forma parte del mundo real. Ahora, el foco en las libertades civiles es un foco en lo negativo. No debemos oprimir, no debemos discriminar, no debemos violar los derechos de ninguna persona, pero el hecho de que la pobreza y la ignorancia sean endémicas en nuestras ciudades, el hecho de que en muchos barrios la gente justificadamente tenga miedo de salir de la casa después de que oscurece, no nos perturba. No es nuestra tarea mejorar a las personas, no tenemos el derecho ni los recursos para hacer eso. La Torá aspira a una sociedad sagrada, donde la misma atmósfera hace que ciertos comportamientos hacia nuestros semejantes sean impensables. Maimónides señala 2 clases de santidad, pero al final ellas deben unirse. La santidad del alma, la libertad de la tendencia hacia los deseos corruptos, es consistente con un deseo hacia el placer físico, pero no es consistente con el exceso de indulgencia. Israel solo puede ser una luz para las naciones cuando está conectada con el pueblo de Israel, necesita ser sagrado. Y entonces vemos acá que el ser Kedoshim es ser un pueblo de personas separadas para bien, no separadas para crear roscas, sino separadas para bien, para traer la luz de Dios a este mundo. Para que seamos realmente santos, debemos guardar la voluntad de Dios a través de sus mandamientos. La gente piensa que ser santo es orar mucho. Yo puedo orar horas y de pronto salgo y hago lo que no es porque estoy hablando conmigo mismo, no con Dios, sino en realidad soy santo porque yo hago lo que Dios me manda que haga, no lo que a mí me parece. Puedo durar horas orando y estar haciendo lo que a mí me parece y gusta. Cuando yo soy santo, hago lo que Dios me manda a hacer. Entonces, crecer en santidad es crecer en hacer lo que Dios me manda a hacer, pero hacerlo bien, hacerlo de corazón. Cuando yo hago lo correcto, debo hacerlo primero en mis actos, debo hacerlo en los pensamientos y debo hacerlo con las cualidades. En los actos no nos conducimos detrás de nuestros impulsos, es decir, no me dejo llevar por el deseo del cuerpo, solamente le doy al cuerpo lo que necesita y lo mantengo bien, pero no vivo en función de la ropa, no vivo en función de la comida, no vivo en función del paseo. En mis pensamientos, que es la parte que les hablaba de donde pueden originarse los deseos negativos programados, que es el robo, que es la calumnia, que es la envidia, todo eso, eso en mis pensamientos también debo aprender a ser santo. Entonces, nos diferenciamos en nuestra forma de pensar de la del mundo. ¿Qué diferencia al pueblo de Israel del mundo? Que pensamos diferente en todos los aspectos. Y pensamos diferente y vivimos como pensamos diferente. Y vivimos como pensamos diferente de acuerdo a la Torá y en nuestras cualidades. ¿En qué? En que nos debemos esforzar en imitar a Dios. Sigo, para terminar. Tal como dice Ramban al final del Hot Teshuvah, se refiere cuando la obra de una manera altruista, cuando uno obra de una manera altruista, no para recibir alguna recompensa. ¿Qué es ser santo? Actuar no para que a mí me aplaudan, no para recibir recompensa o para poseer mayor honor o fama, sino que actúo de esta forma porque entiendo que esa actitud es la más correcta y elevada forma de actuar de un hombre íntegro, completo y justo en todos los aspectos. Cuando la mayoría de los actos de un individuo son en ese sentido, ¿cuál sentido?
de ser personas correctas y elevadas, íntegras, completas y justas. Cuando la mayoría de nuestros actos son así, entonces es entonces que podemos decir que ese individuo es Ish Katosh la Hashem, hombre santo. Es decir, que la mayoría de sus actos, pensamientos y diálogos están encaminados a eso. Puede que falle, puede que caiga y peque, pero en su contexto general, la mayoría de sus actos van dirigidos a ser personas íntegras, correctas, morales. Entonces se ve que Hashem Nikra Alab, que tiene a Dios sobre él, tal como atestigua la mujer sunamita acerca del profeta Elías, que dice, Ish Kadosh le Elohim Hu, hombre santo para Dios es él, un hombre con valores elevados y dedicados a Dios. Bien, al respecto, preguntas.